venimos a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor. Testigo, Señor, anunciando tu amor. Testigo, Señor, de la alegría de la vocación, amando en radicalidad como tú. Saludos, estimados hermanos, bienvenidos a un programa más de Testigos de la Alegría y de la Vocación. Les saluda muy cordialmente el seminarista Kevin Vargas de la Arquidiócesis de San José. Como siempre, agradecerles a cada uno de ustedes quienes nos siguen a través de la Red Nacional de Medios Católicos, agradecerles su fidelidad, su sintonía y también su oración. Antes de presentarles a nuestros invitados del programa, ¿verdad? Que como ustedes bien lo saben, en el marco del mes de la juventud, el mes que nos encontramos en julio, pero antes vamos a encomendarnos a poner este programa, este encuentro semanal en las manos del Señor, diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, este mes de julio de la juventud, que nos has querido regalar como iglesia, donde ponemos en tus manos, Señor, a todos los jóvenes del mundo. Pero particularmente te queremos pedir, Señor, por los jóvenes de nuestra amada Costa Rica, especialmente por aquellos que están pasando alguna dificultad, que sufren la tristeza, que no encuentran el sentido a su vida, que sufren también el abandono. Señor, ilumínales a esos jóvenes para que se puedan encontrar contigo. Y te pedimos también por todos nosotros, por los grupos juveniles, por los movimientos juveniles, para que cada uno de ellos pueda ser testimonio, Señor, de tu amor en medio del mundo. Señor, te damos gracias porque te hemos conocido, como dice el Salmo, desde el tiempo de nuestra juventud. Te damos gracias, Señor, por eso, pero ayúdanos a ser testigos de tu amor, Señor, para poder contagiar a los demás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. He querido pues traer este siguiente texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos va a servir como fundamento, como inspiración para todo lo que vayamos a compartir, para todo lo que vayamos también a reflexionar durante este programa, del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. El Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando. Precisamente, queridos hermanos, pues este texto nos ofrece una experiencia de comunidad de aquellos primeros cristianos, ¿verdad? Que encontraban al Señor en medio de la comunidad. Y en este espacio, en este programa, pues hemos querido también traerles la experiencia de una comunidad de adultos jóvenes. Ahorita les explicamos en qué consiste, ¿verdad? De la parroquia de Llorente de Tibás. Bienvenidos, chiquillos. Nati, Lu y David, muchas gracias por participar de este programa. Gracias por la invitación. Gracias por el Sí, espacio. gracias a ustedes. Excelente, excelente. Muchachos, tal vez vamos a ver, comenzar por la pregunta más básica. ¿Qué es una comunidad de adultos jóvenes? Pongo la experiencia concreta mía porque yo, bueno, hace 10 años nunca escuché sobre la comunidad de adultos jóvenes, ¿verdad? Uno escuchaba sobre la experiencia de pastoral juvenil. Pero como de hace que tal vez 5 años para acá, sí he escuchado más un poquito de esta experiencia de comunidad de adultos jóvenes, que por ejemplo el año pasado tuvimos la experiencia de conocer durante la misión de seminaristas arquidiocesanos, ¿verdad? Pues este año que estoy en la parroquia de Coronado hay una comunidad, ¿verdad? Pero no es tan común, ¿verdad? Es algo como, no sé si es así, ustedes me corregirán ahora, es como muy reciente, ¿verdad? Pero para los hermanos que nos ven a través de las redes sociales,
a través de la radio también, vamos a comenzar con esa pregunta básica. ¿Qué es, en qué consiste una comunidad de adultos jóvenes? Empezamos tal vez con Natalia. Y ahí pueden ir conversando, ¿verdad? Complementando. Estaba un poquito nervioso antes, pero bueno, vamos a ver. Natalia, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerles este espacio que nos están brindando para poder traer a conocimiento de todos lo que son las comunidades de adultos jóvenes, de qué se trata todo este proyecto que se está llevando a cabo. Ahorita nosotros tenemos la comunidad en lo que es la parroquia de Llorente de Tibás. La comunidad propiamente de adultos jóvenes, para mí en lo personal, porque creo que tal vez a cada uno pueda darle su propio significado y me parece que eso es algo como de lo más bonito que tiene en sí el formar parte de esa comunidad, el poderle dar un significado propio a estas reuniones, ¿verdad? A esta comunidad como tal. Para mí es como ese espacio, esa familia, ese lugar al que puedo acudir en caso de necesitarlo, en caso de querer acercarme a Dios, de querer buscar personas con las cuales pueda compartir ese vínculo que quiero tener cada día más cercano con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro día a día no tenemos esos espacios. Muchas veces es por temas de cansancio, por temas de ocupaciones, de trabajo, de universidad, demás, que no le damos ese espacio a Dios, ¿verdad? Y no debería ser así. Entonces, esta comunidad lo que nos abre es como ese espacio en el día. Espacio me refiero no solo a un lugar físico, sino también como ese espacio en el tiempo durante el día que le podemos dar durante la semana a Dios para aprender más de Él, acercarnos y buscar esa comunidad de personas que estén tal vez en una etapa de vida muy similar a la que estamos transitando nosotros y con las cuales podemos tanto apoyarnos como compartir ese caminar. Bueno, este elemento, ¿verdad? Que usted nos comparte de este espacio no entendido solamente como una cuestión geográfica, ¿verdad? Exacto. Es lo que se habla, ¿verdad? Que quizás algunos han escuchado del Cronos y el Kairos, ¿verdad? El Cronos es el tiempo humano, pero el Kairos es el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces vemos, según ese testimonio, ¿verdad? Que se nos ha dado, esa experiencia, ¿verdad? De introducirse también en un tiempo de Dios, ¿verdad? En medio del ajetreo de la semana. Luke, ¿qué es una comunidad de adultos jóvenes? Un poco como decía Nati, ¿verdad? La comunidad, correcto, es como una familia, pero tiene algo peculiar. Ninguno es igual. Todos tenemos realidades distintas, problemas distintos, necesidades distintas, y es lo bonito. No buscamos encajar, sino complementarnos. Y creo que eso es lo que la comunidad para nosotros, que efectivamente, como decía Kevin, es muy reciente, al menos para nosotros empezó hace un año y un poquito más, el 10 de mayo del año pasado, ¿verdad? Y todo el mundo, la mayoría llegamos como con mucha expectativa, que va a ser eso, así igual que pastoral juvenil, incluso gente que decía, no, no voy a ir porque tal vez es igual a pastoral y yo busco otras cosas en mi etapa adulta. Y de ahora somos, o sea, en total en el grupo como 40 y algo, ¿verdad? 45 Sí, como aproximadamente, un poco 45, más de 45. 49 por ahí anda más o menos. Entonces todos nos acoplamos, eso es lo bonito, no encajamos, sino nos acoplamos y nos acompañamos. David. Para mí, bueno, yo creo que la palabra que tenemos todos en común para referirnos a la comunidad es que somos una familia, ¿verdad? Entonces, todos, bueno, como decía Lu, tenemos diferentes historias, pero básicamente lo que todos tenemos en común es que buscamos un lugar al cual pertenecer, ¿verdad? Entonces, y pues en la comunidad de adultos jóvenes, nosotros encontramos ese espacio. Para mí, yo siento que es un lugar en el que hemos formado también de nuevas amistades, ¿verdad? Hemos conocido personas, pues para nosotros muy, muy especiales. Un lugar en el cual sentirnos seguros también, en un lugar para acercarnos cada vez más a Dios, obviamente, ese es como el centro, ¿verdad? O sea, tenemos, digo, obviamente, y por la parte social, ¿verdad? De que somos personas de, como de un rango etario muy similar, hemos hecho amistades, obviamente, que esperamos, y obviamente, que se queden para toda la vida. Pero el centro de toda comunidad cristiana debe ser acercarnos cada vez más a Dios. Ese es pues el objetivo central de la comunidad. El Papa Juan XXIII decía que la iglesia es madre y maestra, pero creo yo también que ustedes han dado en el blanco, ¿verdad? En esta imagen de la iglesia como familia, ¿verdad? Todavía más bonito, la familia de Dios. Muchachos,
como hemos dicho, quizás es una experiencia relativamente reciente, ¿verdad? Ujú. Como les digo, hace unos 10 años, por lo menos yo no escuchaba, ¿verdad? De esto. Tal vez de acuerdo al criterio de ustedes, la opinión, ¿verdad? La experiencia de ustedes, ¿por qué creen que esta experiencia de los adultos jóvenes, que ya nos han explicado un poco, ¿verdad? Es tan reciente? ¿Por qué antes no se escuchaba o por qué antes no se iba desarrollando esta experiencia? ¿Por qué creen ustedes? Creo que Cualquiera, ahí vamos todos. Ahí se tiró luz, perfecto. Creo que en parte es también justamente por las necesidades invisibles que hemos tenido como adultos. A veces se enfocaba mucho en crear jóvenes, y jóvenes era 18 para abajo, enfocados a que siguieran un camino de Dios. Pero a veces se nos olvidaba que tal vez de adultos también ocupamos la mano de alguien más, esa guía. Y de hecho hubo, el año pasado creo que fue un tema relacionado justamente a una guía, que era de las flechas amarillas, que es cuando a veces estamos como en la vida muy perdidos, pero las flechas amarillas son personas. Y esa guía es la que creo yo que empezó como a jalar más para ver las necesidades como adultos. Y ya no es que los jóvenes son de los 13 a los 18, sino que 13 a 35, por ahí, ¿verdad? E incluso propiamente dejando la edad de lado, sino la madurez de uno, tanto vocacional como espiritual. Que si alguien llega a 37 años, ¿verdad? Que quiere ser parte porque lo necesita, ahí está abierto el grupo. También yo siento que tiene que ver con bastante el cambio a nivel social que ha tenido Costa Rica y el mundo, ¿verdad? Socialmente hemos tenido evoluciones que, por ejemplo, podemos ver en décadas anteriores, en lo normal o lo que se veía normal, era que las personas al alcanzar cierta edad formaran una familia, se casaran y ya entraran como a otra etapa de la vida. Sin embargo, bueno, a raíz de también toda la situación económica que enfrenta el mundo, pues no es esa la realidad que vemos el día de hoy, ¿verdad? Ahora vemos que personas de 30 años, incluso 35 años, que en décadas anteriores se debía pensar ya esa persona debería estar casada, formando una familia además, muchas veces no es la realidad que tienen este grupo etario al día de hoy, en la actualidad. Entonces, ¿qué pasó? Que antes sí, usted pasaba de lo que era la pastoral juvenil y ya se podía pretender entrar tal vez a una pastoral familiar o a una pastoral de algún otro tipo en la comunidad y no era necesario tener una pastoral o una comunidad de adultos jóvenes. Sin embargo, actualmente pues esa es la realidad que enfrentamos y eso es lo que hemos visto con los muchachos de la comunidad, que muchos de ellos nos han dicho, bueno, yo salí de la pastoral juvenil y ya no tenía dónde ir, no tengo un matrimonio, no tengo una familia, no puedo entrar a una pastoral familiar, no puedo entrar a las otras pastorales que ofrece mi iglesia o mi comunidad en general. Sin embargo, pues en la realidad vemos que sí es una necesidad. Sí, es un tema, bueno, bien lo han dicho ustedes, también de visibilización, ¿verdad? De una Ujú. población que, como dicen ustedes, eh, tal vez a nivel de iglesia no encontraban este espacio, ¿verdad? Esta experiencia, ¿verdad? Lo decían ustedes. Bueno, antes nuestros abuelos, ¿verdad? Ya de 18, 19 ya tenían una familia, ¿verdad? Sí. Hoy la realidad quizás se va como prolongando un poquito más, Sí. pero también yo rescato mucho ese tema, ¿verdad? De que la iglesia ha visto de que hay una población que no tenía esos espacios, ¿verdad? Y Así que es. no tenía como no se sentía tal vez tan involucrada, digamos, Ujú. dentro de una pastoral diocesana parroquial. David. Ujú. Para mí, de ahí, yo siento que muchas veces cuando uno piensa en una población juvenil, uno piensa en gente, como decían las compañeras, gente tal vez de menor a 18 años, ¿verdad? Ujú. Gente de colegio, gente de escuela. Este, incluso yo, bueno, yo me incluyo también, ¿verdad? Yo antes pensaba, si pastoral juvenil, y yo decía, di chiquitos de escuela, ¿verdad? Y así. Pero, di también, como decían las compañeras, ¿verdad? Em, se fue formando tal vez una brecha entre la población mayor a los 18, ¿verdad? Que justamente le hacía falta como ese sentido de pertenencia a, ¿cómo le digo? Sí, de ese sentido de pertenencia a un grupo, ¿verdad? Entonces, yo siento que tal vez eso fue lo que pasó, que se enfocó mucho, o tal vez se pensó mucho en la población juvenil, la pastoral juvenil, pero en la población colegial, básicamente.
para mí tal vez podría hacer eso, pero gracias a Dios ahora pues se están generando ese tipo de espacios para la comunidad, comunidades como la de nosotros. Claro, y básicamente. es que la pastoral, ¿verdad?, de la iglesia debería acompañar todo el arco de la vida, ¿verdad? Ujú, Y como bien lo han dicho ustedes, a los 18, ¿qué es lo que hacían los jóvenes? Bueno, ujú, salían del colegio, iban a la universidad, trabajaban, ujú, pero ya no seguían, por ejemplo, en pastoral juvenil. Pero Ujú. ujú. ¿qué más había, verdad? Tal vez no querían Exacto. pertenecer a algún grupo, digámoslo así, de los habituales, tradicionales de Ujú, una Ujú, parroquia, qué sé yo, lectores, ¿verdad? Pastoral ujú. ajá, social, etcétera, y no tenían esta experiencia. ajá, Tal vez vamos todavía aterrizándolo más. Ya hemos visto qué es una pastoral de adultos jóvenes, ya Ujú. hemos visto por qué es que va surgiendo, ¿verdad? En estos últimos años, pero quisiera que nos pudieran contar cómo fue la experiencia eh, de realizar, de empezar esta pastoral de adultos jóvenes en la parroquia de Llorente. ¿Cómo fue esa génesis? Nati. Bueno, de lo que tengo conocimiento propiamente, inició precisamente como parte de una iniciativa que lo que buscaba era abordar esa población que se estaba dejando de lado, que se estaba tal vez invisibilizando en la iglesia, ¿verdad? Bueno, ahora me comentaban los compañeros que propiamente dentro de la población que está en la iglesia, pues hay dos universidades muy importantes que muchos de los estudiantes de estas universidades acudían a la iglesia, pero precisamente eso que estamos hablando, no tenían como ese lugar a donde acudir, Ujú. un espacio específico para ellos, ¿verdad? Entonces, precisamente para poder abordar a esta población es que se inició con este proyecto de la comunidad adulto joven. Digamos que parte de esto también se dio como ese como espinita que tenían algunos adultos jóvenes que estaban yendo a la iglesia, pero por lo mismo no se sentían de que, ay, sí, que a coros, que a ujú, pastoral social, que no estaban como con ese llamado. Entonces, bueno, en ese momento estaba de seminarista Cristian, ahí junto con los dos sacerdotes, empezaron como a ver eso y comenzaron como a plantar esa semillita, a buscar a los jóvenes que sabían que habían estado en pastoral juvenil, a invitarlos a qué tal si hubiese esto, qué tal si se pudiese. Entonces también se vio el hecho de que no todos podían todos los sábados. Entonces, ok, ¿y si fuese cada 15? ¿Y si fuese en este horario? Entonces se fue como abriendo las puertas al punto que incluso tenemos compañeros, ¿verdad? Que vienen de Pavas, que son de Ujú. Heredia, había de Coronado, creo de también, Coronado, ¿verdad? Ujú. sí. Entonces, ha sido como un punto clave, ¿verdad? Ver también esos ajustes. Aparte, pues, de la comunidad que está ahí, muchos que pertenecemos toda la vida a la parroquia, han estado, digamos, en pastoral juvenil y ya después ya no estamos en nada Ujú, más. ujú. Entonces, parte de, como por ahí. Bueno, y es que, ¿verdad? La parroquia, al ser tan céntrica, ¿verdad? Tan urbana, permite como Sí. esta relación, ¿verdad? Con otras Mm, parroquias. Ujú, Y es interesante esto que ustedes también comentan de que venían personas de otras parroquias, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, es recalcar, ¿verdad? Que no existía como esta experiencia, sí. ujú, David. ¿Cómo sí, fue ese origen? Yo creo que usted es de los, es el que ujú, estuvo, el que ha estado más como ajá, desde el sí, comienzo. bueno, sí, todos nosotros igual, hemos estado desde el principio en la comunidad. Básicamente lo que los padres nos comentaron, ¿verdad? Respecto al origen de la comunidad. Y bueno, Cristian también, que fue el seminarista con el que inició todo este movimiento. Como decía Nati, vieron la necesidad de que en la comunidad parroquial había dos universidades pues, importantes, ¿verdad? Y bueno, y de hecho también ustedes, que el año pasado hicieron la misión de los seminaristas, ¿verdad? En la comunidad, en la parroquia de nosotros, vieron que había esa necesidad, digamos así, de una población juvenil que ocupaba ser integrada, básicamente. Ujú, Entonces, a raíz de eso, este, surgió, ¿verdad? Y empezó, bueno, y Dios a través de nuestros sacerdotes, a formar la idea de generar un espacio, ¿verdad? Para esta población que más o menos en un rango etario de, no sé, de los 18 años a los 35 es más o menos como lo que conforma la comunidad de nosotros. Y así fue más o menos y cómo se generó ese espacio. También, bueno, para contar un poco y así como mi caso, bueno, y yo siento que yo también lo viví porque cuando yo me integré, digamos, ya un poco más en la comunidad parroquial, en la iglesia, ¿verdad? A mí me metieron a la pastoral juvenil.
de hecho, y estaba lo de testigo que ella me vio ahí usar. Y yo estaba en la pastoral juvenil y yo me sentí un poco raro, la verdad, porque yo en ese momento con 26 años y la otra persona que era, que seguía a mí en edad, bueno, además de los que eran los coordinadores de la pastoral juvenil, tenía 19 años y de ahí para abajo. Entonces yo sí también sentía eso como Claro. siento que un poquito raro, ¿verdad? Estar con gente como de colegio, ¿verdad? Y así, y yo ya terminando la universidad. Entonces, recuerdo en uno de los encuentros de la pastoral juvenil, llegó el padre Oscar, por cierto, saludos al padre Oscar. Llega y me dice, David, más adelante vamos a empezar una comunidad de adultos jóvenes. Y a usted lo vamos a pasar ahí. Y al principio yo creo que a todo no sucedió y que nadie sabía cómo iba a ser, qué iba a pasar. Y llegamos y gracias a Dios hemos llegado hasta acá. Ujú. Sí, Bueno, de hecho, adelante. perdón, No, no, perdón. adelante, adelante. Sí, bueno, de hecho yo era una de esas personas que ahorita estábamos comentando de otras comunidades, de comunidades en general, ¿verdad? Yo soy de Moravia, pero estaba buscando ese espacio y anduve en varias iglesias, ¿verdad? Buscando ese espacio para poder ser parte de alguna comunidad, de algún grupo, de alguna pastoral. Sin embargo, no existía esa posibilidad en otras iglesias a las que fui. Y fue muy curioso porque llegué a la parroquia de Llorente, pues por cuestiones que ni siquiera me imaginaba, ¿verdad? Y llegué justamente al momento en el que anunciaron que iban a abrir la comunidad. El día que llegué, la primera vez que fui a la misa, fue el día que el padre Oscar, saludos al padre Oscar, Y al padre Gerardo también. y el padre Gerardo y el padre Minor, Ajá. estaban anunciando que iban a aperturar la comunidad. Y el momento en el que yo lo escuché, pues fue como esa luz, ¿verdad? Que uno dice, esta es la señal, tengo que tomarlo, tengo que acudir a este llamado. Dije, voy a ir, pero sí, y esto se los cuento, ya yo lo he contado también en la comunidad y otros también lo han comentado otros compañeros, que cuando anunciaron yo tenía cierto temor porque yo decía, bueno, decían que era una comunidad de adultos jóvenes, que era para mayores de 18, pero me temía, porque yo tengo 34 años, y me temía que fueran a ser tal vez personas muy jóvenes. Y yo decía, tal vez no me vaya a sentir, tal vez voy a ser yo la más vieja en el Como grupo, la tal vez, experiencia de David. exacto, como la experiencia de David en la pastoral juvenil. Entonces tenía como esa sensación, ¿verdad? Y de resistencia. Y el día que fui, pues me di cuenta que no, que casi todos los que estábamos ahí, más bien estábamos como un mismo rango etario y demás. Y durante todas las reuniones que hemos ido comentando sobre cómo llegamos a la comunidad, siempre se ha comentado que todos los demás tenían pues como la misma duda, la misma Sí. sensación, el mismo miedillo de que llegar y ser yo el mayor, y al final nos dimos cuenta de que éramos un montón de personas atravesando la misma situación. Incluso estaba como ese miedo de que, bueno, a nosotros nos invitó Cristian directamente, a mi esposo y a mí, y estábamos como con esa sensación de, vamos a ser los únicos, porque nosotros estamos en otros grupos, servimos en otras comunidades, pero queríamos recibir, no solo dar. Entonces estábamos con esa sensación de, ¿y si vamos, si hay muy poquita gente o son puros chiquitos de 18? Y no porque sea menos, sino porque la realidad es distinta. Nosotros distinta. estamos por casarnos y ellos apenas están empezando su vida adulta. Entonces decíamos, no vamos a congeniar. Y llegamos el primer día y el primer día eran como 26 personas por ahí. Y fue como, wow, bastante. Y tal vez sea porque es el primer día. Y siguieron llegando y de ahí solamente hemos faltado como 2 veces. Sí, es que bueno, entre iguales uno se entiende, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no pertenezco a una comunidad de adulto joven como tal, pero cuando uno entra al seminario, compartir con otros que tienen la misma inquietud, ¿verdad? La misma realidad, uno se siente comprendido. Muchachos, bueno, siempre, vamos a ver, empezar algún grupo, alguna experiencia, bueno, tiene sus retos, ¿verdad? Ustedes lo han dicho, pero digamos es relativamente fácil como tener esa iniciativa de empezar, ¿verdad? Tal vez lo difícil es luego la parte de la perseverancia, el camino, digamos. Yo quisiera plantearles esta pregunta: ¿cuál es el itinerario, digámoslo así, o proceso de fe que se pretende desarrollar con esta experiencia de adultos jóvenes? ¿Cuáles son los objetivos, ¿verdad? Los fines que se tienen en esta experiencia? Cualquiera de ellos.
Yo. Bueno, el objetivo durante todo, y como yo les decía, el primer objetivo de una comunidad cristiana debe ser acercar a la gente a Dios, obviamente. Ujú. En segundo lugar, pues generar, como hemos estado diciendo, un espacio para integrar a la población de este rango etario, ¿verdad? A la comunidad de la iglesia. El camino de fe, bueno, el itinerario que se ha seguido básicamente, por decirlo de alguna manera, se usó como de enganche en la serie The Chosen, ¿verdad? Entonces, bueno, no únicamente la serie, o sea, no es como que todos los encuentros de nosotros vemos un capítulo, bueno, en realidad tampoco vemos un capítulo entero de The Chosen, es un fragmento. Es como una base. Sí, Exactamente, sí, ajá. es como, esa es exactamente esa es la palabra, es la base, básicamente. Entonces, utilizamos fragmentos de la serie, fue como el enganche, como dice usted, la base para arrancar. Y lo que se pretende, según lo que hemos conversado, bueno, en su momento con Cristian y con los padres también de la parroquia, los dos primeros años, que de hecho este ya sería el segundo año, es seguir utilizando la metodología de The Shows en los cuadernos, ¿verdad? Que nosotros hacemos en cada encuentro. Bueno, tampoco hay encuentros en los que no usamos cuadernos, dicho sea de paso. Entonces, eso para los primeros 2 años. Ya para el siguiente año, el otro año sería ya nuestro tercer año, la idea sería incorporarnos a el itinerario de Vía Arqui, ¿verdad? Que es el departamento de la pastoral juvenil a nivel de la arquidiócesis de San José. Esa sería básicamente como la idea o el esquema a seguir. Digamos, normalmente para darte como un ejemplo de cómo es un encuentro común, un encuentro ordinario de la comunidad, normalmente vamos haciendo cambios en lo que son los itinerarios, digamos, de cada encuentro, principalmente para evitar caer en la rutina, ¿verdad? Caer como en que ya los chicos sepan a lo que van cada sábado que encuentro, decir, bueno, ya yo sé lo que va a pasar, Ujú. sino tratar de meterle como cosas nuevas, actividades nuevas, cambiar la dinámica para que cada encuentro sea diferente, ¿verdad? Pero digamos, normalmente un encuentro común inicia primeramente con la oración para poner en las manos de Dios el encuentro que vamos a tener, que sea Él quien dirija lo que la comunidad va a tratar ese día, las palabras que se van a decir, ¿verdad? Porque mucho de lo que se pretende en la comunidad es crear ese espacio para que las personas puedan, a través del ejemplo de otros, a través del testimonio de otros, a través de la experiencia que están atravesando otros, también utilizarlo en su propia vida, ¿verdad? En su propia experiencia y en los propios retos que se enfrentan cada persona de forma individual. Entonces, primeramente se abre el encuentro con lo que es una oración. Posterior a eso, normalmente realizamos algún tipo de dinámica que puede ir desde dinámicas de actividades, por ejemplo, juegos, cosas que pongan a los chicos a moverse. ¿Por qué? Porque normalmente los encuentros son los sábados a las 7 de la noche. Claro, es ya una hora en la que las personas han atravesado el día, están cansadas, ya ha pasado la semana, normalmente hemos tenido ocupaciones que enfrentar. Entonces, para darle movimiento y como evitar que las personas se duerman ahí en la reunión, ¿verdad? Y dicho sea de paso, vieron el nivel de competencia. Sí, sí, Sí. sí, literal. Y eso que no se ganan nada, Ajá. pero, Nada pero más, compiten sí. como si ganaran. Ajá, sí. Bueno, creo que han tocado dos elementos muy importantes, ¿verdad? La parte de dejarse sorprender, ¿verdad? Como no, lo decía un padre, no encerrar a Dios, ¿verdad? Dejar que Ajá. Dios sorprenda, ¿verdad? Ujú. Y esta otra parte también de ir involucrando también de acuerdo a los criterios, ¿verdad? O lineamientos que también tenemos como dioses. Tal vez ahora, ya que nos han contado un poquito de esta experiencia, yo quisiera preguntarles de acuerdo, sí, a lo que ustedes han vivido, ¿verdad? ¿Qué retos y alegrías se han suscitado en la comunidad? Porque eh, pienso, digamos, ahora que ustedes utilizaban esta palabra de la familia, digamos, en la familia siempre hay situaciones bonitas y situaciones difíciles, ¿verdad? Hay gozos, hay alegrías, pero también hay tristezas. Y al estar en una experiencia en comunidad, también la alegría, el dolor de los demás se hace propia. ¿Cuáles han sido un poco de esos retos, de esas alegrías que han tenido ya como comunidad? Cualquiera. Luz, Para tal mí vez. la alegría más Bueno, bonita que creo que hemos tenido ha sido el matrimonio de Cali y Luz. Eso fue una situación muy bonita Ujú. que tuvimos. Sí. Bueno, esto fue como
inesperado porque, digamos, nosotros dijimos que hubiésemos querido conocerlos, aunque sea 5 meses antes, para tener toda la comunidad de nuestro matrimonio. Y a pesar de que no podían, digamos, ir, como dicen, a la fiesta después, en su mayoría llegaron a lo más importante, que fue a la misa. Ellos estuvieron en la Eucaristía y nos acompañaron como familia. Y fue como muy bonito ver que todos estaban ahí y se hicieron todos lindos y todo, aunque no iban a la fiesta después. Entonces también eso ha sido muy bonito. Y hemos pasado, digamos, siento yo que retos siempre hay, porque tanto con los cuadernos y los capítulos o los fragmentos del Chosen nos hace como desmenuzarnos todos y ver más allá de nuestro dolor. Entonces, siempre compartimos en subgrupos aquello que más nos duele. Y entonces, todos los días o cada encuentro hay un reto nuevo. Hay un reto en el que tenemos que tratar de ver si tenemos la palabra adecuada para darle un ánimo a alguien que tal vez al decir eso puede ser decisivo si va a volver o no, depende cómo yo lo cojo, como, no, no es nada, o más bien, ok, gracias por contarme, tu dolor también es mi dolor, porque somos familia. Entonces, eso ha sido muy bonito, como siento yo que de mi perspectiva, esos retos son fundamentales, incluso personas que por X o Y motivos se han alejado, intentar buscarlas, no cansarnos de buscarlas. Entonces hay personas que tal vez no han vuelto, quién sabe el motivo, ¿verdad? Pero siempre se dice, cuando esté listo regrese, cuando pueda viene, hace falta. Entonces, siento yo como miembro, ¿verdad? Porque ellos son coordinadores, que tal vez desde nuestra perspectiva es esa. Y también el hecho de que hubo pues el cambio, ¿verdad? Estamos acostumbrados a Cris y cuando Cris se fue, ellos 4 quedaron, asumieron y ellos siempre eran como, ok, sí, yo voy con todo, yo me apunto, yo intento. Entonces también para ellos, al menos desde nosotros hemos visto el esfuerzo de asumir ese reto. Y en Alegrías también pues hemos tenido logros de los demás, graduaciones, ¿verdad? Acompañamientos, que alguien por ahí esperaba obtener algo y lo pudo tener, entonces se celebra siempre en conjunto. Ajá. Sí, para mí también lo que sucede es que como nos convertimos en familia, ¿verdad? Y obviamente en una familia uno se alegra, bueno, uno se alegra y comparte también los dolores de los demás. Entonces, como dice Lu, cuando alguien ha tenido una buena una alegría, ¿verdad? Todos la compartimos igual. Cuando alguien ha tenido un momento difícil, y también lo compartimos entre todos. Para mí, yo siento que un reto que tal vez tuvimos en un principio, bueno, sí, yo lo sentí así, como dice Lu, ¿verdad? Nosotros en la coordinación, la comunidad empezó, digamos, la dirigía Cristian, ¿verdad? Al principio. Cuando Cristian, bueno, y lo cambiaron de parroquia, ¿verdad? Nos puso, bueno, Dios a través de Cristian nos escogió a nosotros como coordinadores, que bueno, somos 4, André y María Jesús, Natalia y yo. Este, mm, Al principio tal vez teníamos como un poquito de ese temor de que como ya Cristian no estaba, entonces mucha gente tal vez estaba ahí como por la personalidad de Cristian, ¿verdad? Que él atrae mucho a la gente y así. Entonces pensamos que tal vez como ese cambio, cuando Cristian ya no iba a estar, tuvimos como ese temor de que tal vez algunas personas se alejaran, ¿verdad? No quisieran seguir con la comunidad y así. Pero gracias a Dios yo siento que ese reto se superó. Y en realidad, al día de hoy, la gente ha sido muy constante, la verdad, en la comunidad. Este, mm, para mí, ese fue como un reto que tuvimos en su momento al principio. Sí, para mí propiamente estaba pensando justamente en ese cambio que tuvimos cuando Chris se fue. Fue muy inesperado para nosotros 4 el tema de que nos dieran la coordinación a nosotros, no lo veíamos venir, nosotros simplemente íbamos a los encuentros, ¿verdad? Y no era algo que estuviéramos, o sea, que supiéramos ni que tuviéramos alguna pista de previo, ¿verdad? Simplemente, pues Chris un día nos reunió y nos dijo, y todos nos quedamos sin palabras ese día, nos dijo, ustedes se atreven, van a tomarlo. Y pues la verdad, yo creo que de los 4 no nos sentíamos tal vez capacitados, ¿verdad? Para asumir la responsabilidad porque no teníamos experiencia. Yo en lo personal no tenía experiencia dirigiendo a un grupo de personas en la iglesia, además. Entonces yo les decía a ellos, no me dirijo ni la vida yo misma, voy a dirigir a otros. pero bueno, yo creo que sí es cierto que Dios capacita a los llamados. Y efectivamente, pues yo lo he visto así en los otros 3 chicos que están en la coordinación.
que Dios nos ha dado las herramientas y Dios nos ha dado la sabiduría de alguna manera para poder llevar a cabo cada encuentro de la mejor forma y que los chicos pues se mantengan y que la comunidad más bien haya crecido. Nosotros como iglesia siempre pues estamos revisando, ¿verdad? Los signos de los tiempos, también viendo la realidad, ¿verdad? Porque la iglesia también tiene que responder a esa realidad. Ya para ir como concluyendo, muchachos, la siguiente pregunta, de acuerdo a la opinión de ustedes, ¿verdad? Para que sean los que han tenido esta experiencia ya por 2 años, ¿verdad? ¿Cómo puede la iglesia acercarse más a esta realidad, digamos, de los jóvenes adultos? Porque ya lo comentábamos desde el inicio del programa, hace años atrás no había este acercamiento, ¿verdad? ¿Cómo puede la iglesia acercarse? ¿Y cómo ha sido la experiencia de acompañamiento, digamos, a ustedes, Ujú. también desde la iglesia? ¿Cómo lo ven? Bueno, si quiere puedo empezar. Ajá. Siento que hay algo que hace, un lema que creo que fue en tiempos de pandemia que se empezó a ver más, ser una iglesia en salida. Creo que eso es primordial. Sin la iglesia, nosotros nos quedamos dentro de la parroquia como tal, puerta cerrada, no vamos a ver cuáles son las necesidades de los demás. Y ha sido algo, pues, muy importante, digamos, para poder ver más allá de lo que ya tenemos, sino buscar a quienes nos necesitan. Entonces, empezar por ser iglesia en salida, ver qué se necesita en mi comunidad, qué puedo ofrecer, qué me pueden ofrecer también, porque a veces el llamado a Dios no es nada más lo que Dios me ofrece, sino lo que yo le ofrezco a Él. Entonces, tomar esas habilidades y debilidades para transformarlo y poder como crear esta comunidad como tal, ¿verdad? Eh, Siempre estar a la escucha. Todos tenemos como una realidad muy distinta y todos podemos aportar algo. Ujú. No es nada más eh, tener una vista así como una visión de túnel, ¿no? Sino Ujú. ver más allá. Y para se me olvidó. No, es parecido, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia de acompañamiento hacia ustedes, digamos? Pues para mí ha sido muy bonito. Siento que realmente se siente como familia. No es de dientes para afuera, sino de que realmente uno ver cada proceso y ver que está el acompañamiento de los padres, ver el acompañamiento de seminarista en turno, digamos que ahorita tenemos a Jorge, A Jorge. verlos que se acoplan, que lo intentan, que participan, Ujú. que incluso en los juegos participan, que incluso cuando nos hicieron despedida, ¿verdad? Ellos estaban ahí presentes y jugaban y también se animaban gran parte no solamente son observadores, Ujú. también son parte de la comunidad. Entonces creo que eso es lo bonito, sentir que somos uno y no como ese es un grupo aquel y ese es un grupo el otro, sino todos en conjunto. Y aquí trabajamos lo que nos corresponde a nosotros, pero para salir. Entonces eso. David. Para mí, bueno, como parte de ese acompañamiento, sí siento que tenemos que agradecerle mucho a los padres de nuestra comunidad parroquial, Padre Oscar y el Padre Gerardo, que son los que nos han dado más acompañamiento a nosotros. Han sido de verdad demasiado, demasiado generosos con nosotros y ellos nos han dicho y ocupan algo, pídanos, ¿verdad? Este, mm, entonces, de verdad, y hay que agradecerle mucho a ellos, la verdad, han sido muy, muy, muy buenos con nosotros. Y como decía Lu, también algo bonito que tienen ahí los sacerdotes de nuestra comunidad es que ellos son parte de la comunidad. O sea, y no solo lo digo a nivel del grupo de nosotros, sino a nivel de la comunidad parroquial. Ver al padre cantando bingo, friendo empanadas, ¿verdad? En la, en las actividades de la parroquia, ¿verdad? Eso es muy bonito. Se integran, cuando hacemos dinámicas en la comunidad, se integran ellos a jugar con nosotros también. Entonces, y eso es un acompañamiento que nos han dado muy, muy bonito, en realidad. ¿Cómo podría la iglesia acercarse más a la población juvenil? Yo siento que diluyo en el punto también, ser una iglesia en salida, conocer más de la realidad de cada comunidad, porque yo estoy seguro que en cada comunidad de fijo hay población juvenil, o sea, de fijo, ¿verdad? Sí. Entonces, de población juvenil que tal vez también tiene esa necesidad de integrarse a un grupo, porque nosotros lo vemos en nuestro caso. Tenemos personas que vienen de Coronado, de Pavas, de una pareja también venida de Santo Domingo. ¿De dónde más? Heredia. De
Ortopedia, Moravia. Moravia, ajá. Ujú. Y sí, o sea, uno pensaría, y solo la gente ahí de los jóvenes de Llorente, pero no, y hay gente que está viniendo de lejos también. Entonces, y uno ve que en otras partes del país también existe esa necesidad también. Nati. Ujú. Sí, pienso lo mismo que los chicos. De parte de la iglesia me parece muy importante abrir esos espacios, darle la oportunidad a los adultos jóvenes de cada comunidad, dándoles ese espacio para que puedan reunirse, para que puedan crecer como comunidad, para que puedan también acercarse más a Dios, apoyándose de otras personas que están viviendo su misma experiencia. Efectivamente, también estoy de acuerdo con el tema del apoyo de los sacerdotes de cada parroquia hacia esas poblaciones de adultos jóvenes. En el caso de nosotros, tal como lo estaba diciendo David, ha sido sorprendente. Yo en lo personal les agradezco montones todo el apoyo que nos dan, porque de verdad que con cada cosa que se nos ocurre hacer, a veces, bueno, hace poquito hicimos una dinámica con unas vasijas y demás, muy bonito, y nos dieron un montón de apoyo. Y con cada locura que se nos ocurre hacer, ellos nos apoyan tanto Ujú. económicamente y no solo se limitan a decir les damos un apoyo económico, sino que es, como decían los chicos, ¿verdad? Ese sentir que ellos son parte Ujú. de la comunidad también, que están en las reuniones, que tratan de acudir y aun cuando uno los ve cansados, ¿verdad? Después de Sí. tal vez todo el trabajo del día, usted los ve esforzándose en decir, voy a ir un ratito a compartir con los chicos, a estar con ellos, a escucharlos, a ver de qué están hablando el día de hoy, a formar parte de las dinámicas con la despedida y las actividades que tenemos personales de cada grupo. Eh, Igual el apoyo de que ellos llegan, se apuntan a jugar con nosotros, se apuntan a hacer las dinámicas, demás, entonces es muy bonito. Y a nivel personal diría también que darnos esa oportunidad nosotros mismos, porque así como nosotros tuvimos tal vez esa duda al principio de decir, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Si no nos hubiéramos dado esa oportunidad de acudir a ese llamado que Dios nos estaba haciendo en ese momento, pues no hubiéramos tenido la bendición de conocer a los demás chicos, a los demás que ahora son amigos, ¿verdad? Que ahora son como hermanos, son parte de la familia. Entonces, darnos esa oportunidad. Nati, Lu, David, hay varios jóvenes adultos que nos están viendo a través de la Red Nacional de Medios Católicos. De acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido así brevemente, ¿qué le dirían a esos jóvenes que quizás se sienten solos, ¿verdad? Que quizás no se sienten comprendidos o están en esta dinámica de, mira, me acerco, no me acerco a esta realidad de la pastoral de adulto joven? ¿Será que la iglesia me va a acompañar? ¿Qué podríamos decirle a esas personas? Así brevemente, cada uno. Empiezo. Aquí va. En Eh, orden. yo diría que dense la oportunidad, dense la oportunidad. En mi caso, y para contar así brevemente mi historia, yo hasta esta comunidad fue que me acerqué más a la iglesia, en realidad. Antes de tal vez solo como cuando hice la primera comunión, la confirmación, de que estuve ahí en el proceso de catequesis, pero ahora sí ya como más de lleno hasta esta comunidad. Entonces, eso es lo que yo le diría, dense la oportunidad, conozcan, no teman pues, acercarse, bueno, y a Dios obviamente, o a su comunidad parroquial, a su parroquia, ¿verdad? Y diría que incluso no solamente a una comunidad de adulto joven, intenten buscar también otros grupos, o sea, existen lectores, ornato, camino catecumenal, muchos, la verdad. Entonces, hay muchos espacios y entonces yo les diría eso, que no tengan miedo y que se atrevan, dense la oportunidad. Lu. Yo les diría que sí, hay muchas veces en las que probablemente nadie pueda entender exactamente lo que estamos viviendo, pero es mejor continuar viviendo esa situación acompañado que solo. Y tal vez no todo el mundo pueda ayudarnos a resolver la situación, pero la compañía hace la diferencia. Y esa familia que se crea en unión a Dios es una familia distinta y es un amor distinto el que se va generando. Entonces, yo diría que uno no debería negarse a tener esa experiencia de comunidad adulto joven, ¿verdad? Hasta experimentarlo. Aunque tengamos duda, si en la comunidad de cada uno está esta oportunidad, anímense. Y si no está esta oportunidad y tienen la posibilidad de ir a la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Llorente Tibás, son más que bienvenidos. Nati. Bueno, yo les diría que a veces uno se siente solo, a veces uno siente que nadie lo entiende, a veces uno siente que uno es el que está pasando por X situación y que nadie más está viviendo esa misma situación.
Sin embargo, más veces de las que creemos, en realidad hay otras personas que están pasando por tal vez no la misma situación, pero sí por experiencias similares, que están sintiendo sentimientos parecidos a los que estamos nosotros experimentando y con los cuales nos podemos apoyar. Entonces, no tener el miedo de buscar esa compañía, de buscar ese apoyo en otros, porque por más que uno se sienta solo, por más que uno sienta que nadie lo va a entender, cuando usted se da esa oportunidad de buscar el apoyo, de buscar la compañía en otras personas, se termina dando cuenta y percatándose de que en realidad no es así, de que en realidad muchas personas a lo largo de su vida también han experimentado situaciones difíciles, sentimientos negativos, sentimientos que no nos gustan y que a través de sus experiencias, a través de cómo ellos han enfrentado esas situaciones, también podemos nosotros ayudarnos y sentirnos acompañados en nuestro camino. No tenemos por qué sentirnos solos. Y en el último escenario, siempre está Dios, ¿verdad? En el peor de los escenarios que podamos imaginarnos, en la peor de las situaciones, siempre está Dios al lado de nosotros, brindándonos su compañía, su amor y su apoyo incondicional. Sábados a las 7 de la noche, cada 15 días. Sábados es. a las 7 p.m. en el salón parroquial. Bueno, cuando termina la misa de 6, básicamente, de la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Llorente de Tibás. Excelente. Bueno, Nati, Lu, David, se nos fue el tiempo. ¿Ves? Se pasó rápido, mami. Muchísimas gracias, no solamente por acompañarnos en este programa, ¿verdad? Contar el testimonio, sino también por formar parte de este grupo y también, ¿verdad? En el caso de los coordinadores, también llevar un poquito adelante esa parte. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, estimados hermanos, hemos llegado entonces al final de este programa, Testigos de la Alegría de la Vocación. Nos vemos, Dios primero, la próxima semana. Que el Señor les bendiga y un fuerte abrazo. Existía una llamada, alguien que convocaba a buscar una respuesta, algo que no me explicaba. Buscábamos fuera y no encontramos, no entendíamos cómo ya dentro tú estabas. Nos llamas a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor, testigo, Señor, anunciando tu amor.